En esta oportunidad vamos a ver el tema vamos a iniciar con cardiofisiología, con con una breve introducción y a fondo de algunos temas relacionados a miocardio, función ventricular, inotropismo, lucitropismo, precarga y poscarga y la ley de Frank-Starling. Estas son las bases de lo que nos va a permitir comprender a mayor profundidad en las siguientes semanas, bueno, la siguiente semana, ¿no? Cómo actúa el corazón, cómo es que se produce la capacidad de contracción y también cómo es que este recibe impulsos eléctricos para poder realizar lo que es el bombeo de la sangre, etcétera, que está regulado por distintos procesos, ¿no? Para verlo a nivel estructural, vamos a entender desde el comienzo lo que es el miocardio. Como tal, el corazón, hay que recordar esto en cuestiones anatómicas, el corazón se encuentra en, bueno, en la posición, digamos que, del, describiéndolo de manera sencilla, en el centro, como un poquito en el centro de nuestro pecho, ligeramente hacia la izquierda, ¿no? Vamos a ver que hay distintas capas, ¿no? Vamos a ver aquí que hay distintas capas, ¿no? Endocardio, miocardio y pericardio, ¿no? ¿Qué más? ¿Y por qué razón vamos a hablar del miocardio? Porque esta es la que nos interesa más. Esta es la que permite la contracción y es la capa muscular del corazón. Ok. Vamos a ver también que está lo del epicardio, lo del endocardio, etcétera, que son otras capas que están más que todo relacionadas con la recubierta del corazón, la parte externa y la interna, ¿no? Ubicación anatómica, el mediastino. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver que en el miocardio como tal está compuesto por fibras musculares. Vamos a encontrar que la célula principal aquí es el cardiomiocito. El cardiomiocito se diferencia de las otras células, o sea, se diferencia como tal de las otras células musculares. ¿Por qué? Porque tiene un núcleo, porque tiene depósitos de glicógeno, alta cantidad de mitocondrias, gránulos de lipofuxina y también discos intercalares, que son muy importantes. Okay. Estas características son lo que permite la alta funcionalidad del miocardio para poder responder a la gran carga de trabajo que conlleva bombear la sangre todos los días, en todos los momentos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que sea una contracción rápida y una comunicación eficaz entre las células. Eso está relacionado justamente a lo que vemos con los discos intercalares. Vamos a escribirlo más adelante. Por las características de la célula, ¿no? Los depósitos de glicógeno y la mitocondria son lo que permite obtener una fuente constante de energía para poder realizar esta actividad, porque es una actividad que consume bastante ATP, ¿no? Y como tal, estas contracciones ocurren todo el tiempo, no podemos decir, por ejemplo, a comparación de nuestro músculo esquelético, ¿no? Que podemos estar en reposo y no vamos a hacer actividad con los músculos, o sea, no vamos a levantar los brazos todo el tiempo, ni tampoco vamos a caminar, ni correr, etcétera, todo el tiempo, porque podemos recostarnos, sentarnos, etcétera, y no va a haber como una actividad física constante. Pero en cambio, en el corazón, esto ocurre de manera constante y es una actividad, eh, por decirlo, casi perpetua, no perpetua, o sea, que es repetidas veces durante todo el día, durante casi toda nuestra vida, ¿no? Porque una vez que deja de bombear el corazón, deja de llegar el flujo sanguíneo y puede ocurre un paro, muerte, etcétera, ¿no? Pero en general es eso, por la actividad en la que se encuentra todos los días, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver que dentro de esto hay una disposición de las fibras musculares, que es lo que le da al corazón esa característica para poder hacer un bombeo constante. Es un movimiento de torsión. Vamos a ver que hay una disposición de estas fibras musculares así, o sea, como en hélices, podría decirlo así, que lo voy a dibujar acá, o sea, hace esto. Tipo, van a haber fibras que van a estar aquí en un sentido así, y después otras fibras que van a estar en un sentido así. Ok. Hacen un giro. Este es un giro de contracción. Imaginen que están estirando, una liguita, ¿no? Y que la tuercen. La tuercen y se estira y se contrae. Y se estira y se contrae.
Así más o menos funciona las fibras musculares del corazón. O sea, están enroscadas, o sea, en ese sentido. O sea, unas fibras van a ir hacia, vamos, hacia la derecha y otras fibras van a ir hacia la izquierda. Y de esta manera va a permitir esa contracción en giro que va a generar el bombeo de la sangre. Y este se llama movimiento de torsión. Esto es lo que permite el bombeo eficaz y rápido también. O sea, esta es la parte física, ¿no? Y por otra parte, en la parte funcional, tenemos algo que es el sinsitio funcional, que es lo que permite que estas fibras musculares trabajen como una sola unidad. Esta es la característica, ¿no?, del miocardio, que es la característica de sinsitio funcional. Va a haber un sinsitio ventricular y va a haber un sinsitio auricular. Eso quiere decir que recordemos que el corazón, o sea, vamos a dividirlo en... Ay, está feo esto. Recordemos que el corazón vamos a dividirlo, no así, ¿no? Aurículas y ventrículos. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, etcétera. Aurícula derecha, aurícula izquierda, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? Va a haber una comunicación alrededor de todo el miocardio que los rodea, ¿no? ¿Y quién va a ser más gruesa? ¿Dónde va a ser más grueso el miocardio? En los ventrículos. ¿Por qué? Porque justamente quienes hacen la eyección de la sangre. Las aurículas, recordemos, es donde va a ingresar la sangre, que va a venir tanto de la circulación mayor como de la circulación menor, de la sangre no oxigenada y la sangre oxigenada, etcétera. No van a recibir ahí las aurículas de estos dos tipos de sangre. Y que después van a pasar a los ventrículos. Y de los ventrículos después van a retornar a la circulación. Van a ser bombeados. Los ventrículos van a ser quienes van a eyectar la sangre, ¿no? Entonces, entonces, ¿para qué voy a hacer la eyección? ¿No? Para hacer todo este transporte de la sangre hacia nuestro sistema. Ok, entonces voy a necesitar tener mucho o poco músculo. En este caso, más músculo, más células, más cardiomocitos, más fibras musculares. Por esa razón, el ventrículo es mayor que la aurícula. Y a su vez va a haber una comunicación entre estas células para que funcionen en simultaneidad. Pero claro, va a haber una característica aquí importante, que vamos a recordar que aquí tenemos válvulas. Estas válvulas son, son fibras elásticas. Estas válvulas no son como músculos como tal. Entonces, digamos que va a haber una pequeñísima fracción de tiempo en el cual no va a haber, se va a ralentizar esta comunicación entre las válvulas, ¿no? Entonces, eso va, digamos que, retrasar un poquito la comunicación para el bombeo de la sangre, que también es importante porque va a permitir de alguna manera una relajación del músculo cardíaco. Okay. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Estamos entendiéndonos bien? Ojo, lo repito si gustan, no hay problema, porque sí, esta parte de cardios puede ser un poquito pesado, pero la idea es que entendamos, ¿no? ¿O alguien tiene una duda, algún comentario que quiera hacer? ¿Nadie? Ok, listo. Bien. Ya, ok. Bueno, esta es más que todo como una introducción al miocardio y ahora vamos a hablar también de... Esto de acá. Listo. A más detalle. O sea, vamos a ver que como tal hay que recordar que al ser una fibra muscular va a tener distintas estructuras, ¿no? Esta característica importante de los discos intercalares es lo que permite a los cardiomiocitos mantener esa comunicación constante, ¿no? Esa comunicación que lo permite ser un sinsitio funcional. Vamos a entender que esto tiene dos estructuras importantes, el desmosoma y las uniones de hendidura o gap. Okay. Como podemos ver aquí en la lámina, de alguna manera vamos a ver estos discos intercalares por aquí. Okay. En la imagen anterior, bueno, de acá vamos a verlo, ¿no? Acá están los discos intercalares, ¿no? Que las une una a la otra.
Esto no lo vamos a ver en las células del músculo esquelético normal, ¿no? Esto es propio de los cardiomiocitos, ¿ven? Esto es lo que las mantiene unidas y a su vez permite una comunicación como sin sitio funcional, ¿ok? Y también hay otras uniones o hendiduras gap. Ok, ¿y cuál es la diferencia entre estas dos partes del disco intercalar? Primero, el desmosoma permite la conexión entre célula y célula, pero la unión o hendidura gap permite el pase del potencial de acción. Recordemos que todas las células tienen un distinto potencial de acción. En este caso, el potencial de acción es lo que permite que pase acá. Esto va a permitir el pase del impulso eléctrico, ¿no? Entonces, estos discos intercalares son como ganchos, por así decirlo. Veámoslos así para que nos entendamos, ¿no? Son como ganchos que unen a la célula y la otra célula. Entonces, si un cardiomiocito se mueve, el otro cardiomiocito se mueve y así sucesivamente, como si estuviéramos teniendo un efecto dominó, ¿no? Entonces, uno al otro se contrae, etcétera, o se relaja, ¿no? Producto de este potencial de acción. Y el potencial de acción tiene que pasar a través de estas células para poder transmitir los impulsos eléctricos en el corazón, ¿no? Y para permitir ese pase del potencial de acción y la activación de estas células, vamos a tener el sistema tubular transverso. Este sistema tubular transverso, recordemos que también está en nuestro músculo esquelético normal, pero en las células de los cardiomiocitos es mucho más abundante, sobre todo en la parte del nivel ventricular. Así que eso es también importante. Y esto es lo que permite que el impulso eléctrico sea transmitido para poder llegar al interior de la célula. O sea, esto ya lo que permite que se adentre. Digamos que el disco intercalar es el canal por donde va a pasar. Supongamos que esto es el agua, ¿no? O sea, este es un río, ¿no? Este es un río, ¿no? Y tiene su canal. Entonces, los discos intercalares son el canal por donde van a pasar estas fuerzas eléctricas y físicas para poder permitir la contracción. Y los túbulos transversos son quienes van a permitir que estas fuerzas lleguen hacia el interior de la célula, principalmente las fuerzas eléctricas, ¿no? Con las que tenemos la contracción. Pero también vamos a ver estructuras, ¿no? Básicas de una célula muscular. Vamos a ver acá un sarcómero, que hay que recordar que el sarcómero está compuesto por filamentos gruesos, filamentos finos, va a tener miosina, actina, tropomiosina, troponina, etc. ¿No? En este caso vamos a ver aquí, en la siguiente imagen, la contracción por modelo de deslizamiento. ¿Qué es lo que ocurre, no? Que aquí el calcio, que es muy importante para poder tener la contracción cardíaca, ¿no? La contracción del miocardio. Vamos a ver que esto tiene que adentrarse, ¿no? Para poder permitir la contracción. Porque la actina y la miosina. La miosina tiene un punto de conexión que al entrar el calcio, recordemos, el calcio va a hacer que cambie de posición y va a permitir este anclaje entre la actina y la miosina. Por lo cual, esto va a generar como una fuerza, se van a contraer y eso va a permitir que se produzca la contracción de la sarcómera, que justamente es la estructura funcional de nuestras fibras musculares, ¿no? Okay. Ajá, acá podemos ver, digamos, el punto de unión, ¿no? Hasta acá vamos viendo, ¿no? Estamos claros. Grecia, Marcela, Solange, ¿todo bien? ¿O alguna pregunta? A ver, como para repasar ahorita lo que hemos visto. A ver, Grecia, ¿me podrías decir cuáles son las características principales del cardiomiocito? ¿Por chat o por micrófono abierto? Cualquiera. Bueno, y de todas maneras, si es que Gracia no puede contestar la pregunta, no hay problema, se entiende, porque la idea estamos aquí para aprender.
¿Alguien más desea responder la pregunta? Ok, chicos, entonces lo voy a repetir. Por acá. Ok, recordemos entonces de nuevo que el cardiomiocito es la célula principal de nuestro miocardio. Esta es la que está compuesto por fibras musculares, ¿no? Nuestro cardiomiocito es parte de estas fibras musculares. Este es diferente a las otras células del músculo esquelético normal. ¿Por qué? Porque tiene un núcleo, tiene depósitos de glicógeno, tiene mitocondrias en gran cantidad, tiene gránulos de lipofucina y tiene discos intercalares. Estas son sus características que la diferencian de otras células, ¿no? Ahora, ¿y por qué razón es importante esto? Recordemos, los depósitos de glicógeno y de mitocondria son los que permiten tener una fuente de energía constante y en grandes cantidades para que puedan hacer sus actividades de contracción. Los gránulos de lipofucina, bueno, como para mencionarlo, de alguna manera nos permite ver el envejecimiento del músculo cardíaco, o sea, qué tan envejecido está nuestro miocardio. Mayor notoriedad de estos, mayor edad del músculo. Y los discos intercalares son los que nos permiten tener la comunicación y nos da la característica de sin sitio funcional, ¿no? Que una fibra muscular trabaja como una sola unidad. Todas las fibras musculares del miocardio trabajan como uno solo. Es gracias a los discos intercalares. ¿Ok? Ahora sí está más claro, chicas. Grecia, Marcelo, Solange, ¿todo ok? Ok. Y sin miedo, chicas, o sea, de nuevo, la idea es que aquí participen, si tienen dudas, consulten. Y si hay algo que repetir, lo repito, no hay problema. Porque yo entiendo que cardio es un poquito difícil también. Entonces hay que estar aquí bien atentos para poder entender. ¿Ok? Ya. Entonces, ya, chévere. Entonces, esto es lo que nos permite dar esas características, ¿no? El disco intercalar tiene dos estructuras, sus desmosomas y las uniones de hendidura o gap. Entonces, el desmosoma es, recordemos, la conexión que une entre sí a las células, o sea, es como un ganchito entre cardiomiocito y cardiomiocito, y la unión de hendidura gap es el puente para la energía, o sea, es lo que permite el pase inmediato de el potencial de acción. Recordemos que todas las células tienen un potencial de acción. En este caso, el potencial de acción también de los cardiomiocitos es especial. Y para que este potencial de acción llegue al interior de nuestros cardiomiocitos, va a ocurrir algo que tenemos el sistema tubular transverso. Y esto va a estar dentro de nuestra sarcómera. O sea, es parte de la sarcómera, ¿no? Ahora, la sarcómera que justamente está compuesto por filamentos gruesos, filamentos finos, de miosina, actina, tropomiosina, etcétera, que son proteínas y justamente van a permitir una contracción por modelo de desplazamiento. O sea, se va a desplazar uno sobre otro. La miosina va a, decirlo de esta manera, va a jalar a la actina para poder sobreponerse así, así, y permitir la contracción. Ahí es donde hay contracción, ¿no? Recordemos que una sarcómera está compuesto por media banda delgada, media banda gruesa, no, bueno, media banda fina, está, sí, perdón, media banda clara, que vendría a ser I, de acá, la banda I, y media banda oscura, o sea, la banda A, de acá. Es eso, una banda oscura, una banda clara. Okay. Una banda fina y una banda fina y una banda gruesa. Perdón, la confusión. Okay. Y cuando nosotros tenemos calcio, que el calcio es lo que va a ingresar a través de los túbulos transversos, eso es lo que va a activar a la miosina para que tenga el cambio de posición y se conecte con la actina y ocurra este desplazamiento. ¿Ok? Ya, vamos viendo, chicos. ¿Listo?
recordemos, filamentos gruesos, miosina. Filamentos finos, actina, tropamiosina y troponina. ¿Ok? Para ser un poquito más detallados, la actina es como tal una proteína globular que tiene un punto de unión con la miosina que ya vimos aquí, que tiene en su parte a la tropimiosina, que va a lo largo de hendiduras, ¿no? Dentro de la actina, ¿no? Y que ayuda de alguna manera a unirse a la miosina. Y la troponina, por otro lado, esta reacción al calcio, ¿no? Y es lo que permite de alguna manera la inhibición de la interacción de la actina y la miosina. O sea, la troponina es la que evita por momentos que la actina y la miosina interactúen para producirse la contracción. ¿Ok? Ahora vamos a ver aquí. Listo. Y justamente de quién hemos hablado, el potencial de acción. Esto también es importante. ¿Ok? El potencial de acción es lo que va a desencadenar toda esta contracción. ¿Okay? Veámoslo en este orden. Potencial de acción llega a la célula, o sea, el cardiomiocito. En el cardiomiocito va a estar ¿dónde está esto? Nuestros discos intercalares. Aquí están los discos intercalares, El potencial de acción llega aquí y va a entrar a las hendiduras gap, ¿no? Estas hendiduras gap, que justamente recordemos que son las que permiten el pase del potencial de acción. Entra el potencial de acción hacia nuestras hendiduras gap, ¿no? Aquí. Y esto una vez va a llegar después a los túbulos, ¿no? Al sistema tubular transverso. En el sistema tubular transverso pasa aquí, en el sistema tubular, y después se produce la contracción. Perdonen por el dibujo. Pero más o menos ese es el camino. Lo estamos entendiendo hasta acá, ¿no? ¿Ok? Entonces, es potencial de acción transmitido a través de los discos intercalares que llega hacia el interior de la célula mediante el túbulo transverso, ¿okay? O los túbulos transversos. ¿Y a dónde va a llegar? Exactamente a activar todo esto. El potencial de acción va a activar todo esto, la contracción de la sarcómera. ¿Okay? La meta es conseguir que se contraiga. Y ahora, ¿dónde están los túbulos transversos? Están en la banda Z. La banda Z. Aquí está. ¿Ok? O en la línea Z, como puedo decirlo acá. Aquí en la línea Z vamos a encontrar estos túbulos transversos. Y estos túbulos transversos van a permitir que el calcio llegue hacia aquí, a la actina y la miosina, para poder tener esta contracción. ¿Ok? Por eso es un poquito tedioso, pero necesario. Y ahora, vamos a hablar justamente de quién va a accionar todo esto, el potencial de acción, ¿no? El potencial de acción va a empezar primero obviamente, con la despolarización de la célula. Aquí va a empezar en menos 85 milivoltios. ¿Okay? ¿Qué va a ocurrir después? Va a haber una activación de los canales rápidos de sodio. O sea, va a entrar en grandes cantidades sodio a la célula. ¿Ok? Del medio externo al medio interno. Y esto va a aumentar el voltaje, ¿no? Va a aumentar la capacidad energética interna. O sea, va a haber una despolarización, porque recuerden, aquí internamente está menos 85 milivoltios. Entonces, al entrar sodio, va a aumentar la cantidad de iones positivos y esto va a generar una carga más positiva. Por lo tanto, va a llegar hasta un punto en el que va a tener 20 milivoltios. ¿Ok? Y aquí ocurre una segunda etapa, que es una repolarización inicial. Una vez que estos canales de sodio se han saturado por completo, se va a llegar a un punto en el que se van a cerrar, porque estos son los canales de entrada rápida de sodio. Entonces, estos canales de sodio se cierran. ¿Ok?
Y al cerrarse va a empezar de manera progresiva a aperturarse los canales de potasio. ¿Ok? Va a aperturarse canales de potasio. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿para qué? Para poder disminuir la carga interna, porque recordemos que el potasio también es un ion positivo. No es de carga positiva, va a entrar mayor, va a haber mayor carga energética a nivel interno del cardiomiocito, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Pues que es para regular esto, vamos a liberar potasio. Se libera potasio. ¿Okay? Y al liberarse potasio de manera progresiva, vamos a tener lo que se llama la meseta, que esta es una característica muy importante. Entonces, al liberarse el potasio, va a haber una apertura también progresiva de canales de calcio. Este calcio va a ingresar a la célula. Y este calcio nos interesa porque es lo que va a permitir la contracción muscular, ¿no? ¿Y quiénes son los canales de calcio que se hablan? Los canales rápidos, hay que recordar eso. Canales rápidos de calcio, canales rápidos de sodio, ¿ok? Y los de potasio se van a cerrar, ¿ok? Se van a cerrar los canales de potasio de manera progresiva para que ya no se libere más, porque esto va a ir entrando de poco a poco. ¿Okay? Y luego, ya en la fase 3 de la repolarización rápida, los canales de calcio se cierran. Ya no va a haber entrada de calcio. Y los canales lentos de potasio se abren. Quiere decir que estos canales van a salir lentamente, va a salir lentamente potasio. ¿Okay? ¿Y eso qué va a hacer? La célula va a perder carga positiva. Por esa razón, miren acá. Repetimos, ¿no? O sea, aquí la célula está en negativo, menos 85. Entonces va a entrar sodio en grandes cantidades para poder despolarizarse, ¿no? Al entrar sodio en grandes cantidades, la carga interna cambia de negativa a positiva, porque esto es un ion positivo, ¿no? Entonces, para equilibrar esto y reducir de alguna manera la gran cantidad de carga positiva que tenemos, vamos a abrir los canales rápidos de potasio. Entonces, estos canales rápidos de potasio van a disminuir la concentración de la carga, ¿no? ¿Ok? Y al disminuir la concentración de la carga, también vamos a dejar, la célula va a permitir la entrada del calcio. Y una vez que empieza a entrar el calcio, de alguna manera va a haber un equilibrio de nuevo, pero para poder restaurarlo completamente, ¿qué vamos a tener que liberar? Más potasio, porque esto va a reducir drásticamente la carga para poder llegar al equilibrio, al punto original, que era menos 85 milivoltios. Entonces, se va a disminuir esta concentración de potasio por los canales lentos. O sea, aquí, si vemos esto es un proceso rápido, acelerado por los canales rápidos, ¿no? De sodio. Pero en cambio, acá ahora va a ser un proceso un poquito menos acelerado debido a que estamos utilizando los canales lentos de potasio para que se libere y la carga interna ya no sea tan positiva, sino retorne a esta carga que sería menos 85 milivoltios. Y la célula entra en reposo. ¿Ok? Y ahora, este calcio que acaba de ingresar, todo en este proceso de aquí, todo este proceso de acá hasta el cierre de los canales de calcio, todo este calcio de acá, ¿a dónde va a ir? ¿Qué va a hacer dentro de la célula? ¿Qué es lo que nos va a permitir? La contracción. Esa es la parte importante del calcio. Entonces, una vez que ha ocurrido todo este potencial de acción, este calcio va a dirigirse a nuestra sarcómera, ¿no? Para poder producir la contracción. Pero ¿cómo así? Ya sabemos que para poder llegar va a tomar la ruta a través de los túbulos transversos, el sistema tubular transverso. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí lo vamos a ver a más detalle. Pero acá está claro lo del potencial de acción, ¿no? O sea, si están entendiendo cómo está yendo, estamos yendo por partes para poder llegar a lo que es la contracción muscular. Eh, ¿Me confirman al chat o alguna puede ver su micrófono si tiene alguna duda o pregunta? Porque quiero que esto quede bien claro para que podamos avanzar, porque esto es, digamos, la base de lo que van a entender después cuando quieran leer el electrocardiograma, etc.
Entonces, hay que tenerlo bien, bien claro. ¿Está todo claro, Grecia? ¿Todo claro, Marcela? ¿Todo claro, Solange? Elsa, ¿se me escucha? Sí. Eh, entendí hasta repolarización rápida un poquito, de ahí me perdí para la fase 4. Ya, listo. Ok, entonces lo voy a repetir. El potencial de acción va a estar compuesto de estas, bueno, 5 fases en sí. Fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Tenemos la fase de despolarización, donde va a haber acá un cambio de cargas, ¿no? Entonces se va a activar los canales de sodio, perdón, los canales de sodio. La célula se va a despolarizar, el cardiomiocito se despolariza. Entonces, aquí entra en grandes cantidades sodio. Y esto cambia el medio interno de la célula, porque a nivel interno tiene más esta negativa la célula, ¿no? Recordemos eso, porque ¿cuánto es? Al inicio, menos 85 milivoltios, ¿ok? Entonces, al entrar estas grandes cantidades de sodio, el voltaje ya no va a ser de menos 85, va a llegar hasta menos 20 milivoltios. Y aquí es donde vamos a hablar de una repolarización inicial. Una vez que ha llegado hasta este punto, aquí la célula va a cerrar los canales de entrada rápida de sodio. Los canales rápidos de sodio se cierran y ya no va a entrar más sodio. Para poder después equilibrar esto, para repolarizar la célula, una vez que se cierran estos canales, vamos a ir al otro que es la fase de la meseta. En la fase de la meseta, ¿qué es lo que va a ocurrir? Los canales de calcio se aperturan y los canales rápidos de potasio se cierran. Okay. Pero ¿por qué razón el potasio está saliendo? ¿Por qué sale el potasio? Porque el potasio sale para poder reducir la concentración de iones positivos dentro de la célula. ¿Por qué? Porque ya ha entrado mucho sodio. ¿Y el sodio qué es? Positivo. Y la célula está súper cargada positivamente. Entonces, para reducir esta carga, vamos a liberar potasio. ¿Por quiénes? Por los canales rápidos. Pero a su vez va a entrar calcio. El calcio entra por intercambio, ¿no? Entra el calcio por por los canales de calcio, mientras progresivamente se va disminuyendo la concentración de potasio. Ya, luego de esto va a haber una repolarización rápida, ¿no? Donde los canales de calcio se cierran, ¿ok? Los canales de calcio se cierran y los canales lentos de potasio se abren. En este punto, si antes en una cuestión de segundos salía de manera rápida potasio, ahora va a salir de manera lenta el potasio. El potasio va a empezar a salir. Empieza a salir el potasio y eso qué va a hacer? Que la célula pierda carga interna, carga positiva. Entonces ya no va a ser tan positiva la célula debido a que ya no van a haber iones positivos, ¿no? Va a haber una disminución de la concentración de este potasio hasta llegar de nuevo a los valores normales de menos 85 milivoltios, que es el punto de reposo, o sea, el potencial de membrana en reposo. Ahora sí estamos más claros, ¿se entendió mejor? Sí, mucho mejor, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Grecia, Marcela, ¿todo bien? Okay. Entonces, el calcio que entra acá, justamente entre la etapa de meseta y la fase de repolarización rápida, es el que va a permitir la contracción muscular. ¿Okay? La contracción de los cardiomiocitos. Y esto justamente lo vamos a ver aquí, el sistema tubular transverso. Okay. Como hemos visto, aquí en esta etapa, acá ocurre la despolarización. Aquí se despolarizó la célula, acá entra el potencial de acción y todo lo demás que ya hemos visto.
Y aquí es donde va a entrar el calcio. Justamente el efecto del potencial de acción activa los túbulos, ¿no? Entonces, el calcio ingresa, ¿no? El calcio ingresa a la célula, ¿no? Y afluye a través de estos canales por los, del sistema tubular transverso. Este calcio llega hacia canales de calcio positivo y entra al retículo sarcoplasmático dentro de nuestro cardiomiocito, ¿no? Este retículo sarcoplasmático tiende a reservar el calcio. ¿Pero por qué razón va a necesitar, pero por qué razón nosotros vamos a necesitar calcio externo, extracelular, si ya tenemos calcio intracelular para poder hacer nuestras contracciones? Porque a diferencia de las células musculares, el retículo sarcoplasmático del cardiomiocito no almacena el suficiente calcio, el calcio necesario para poder hacer la contracción. O sea, la reserva de calcio no es tan abundante como la que hay en las fibras musculares. Por lo tanto, va a necesitar del músculo esquelético, fibras musculares del músculo esquelético. Por lo tanto, va a necesitar este calcio que viene del potencial de acción para poder realizar la contracción, para tener la cantidad de calcio necesaria. Entonces, una vez que ocurre esta entrada de calcio del medio externo hacia el retículo sarcoplasmático, se produce también una liberación del calcio almacenado en el retículo sarcoplasmático. Este calcio actúa y permite la unión de la actina y la miosina. Okay. ¿Ven todo el proceso que se ha conllevado para que podamos tener la contracción? Entonces, eso es como el calcio va a llegar hasta nuestros sarcómeras para poder tener la contracción. ¿Ven? Hasta acá ya estamos, más o menos ahora sí se entendió cómo funciona todo dentro del cardiomiocito. Ok, muy bien. Ya. Okay. Y después, bueno, esto es importante porque justamente esto va a permitir contracción. Y esta contracción ocurre de manera simultánea a nivel de todos los cardiomiocitos. De las fibras musculares actúan como uno. Esta es la característica de sinsitio funcional. ¿Okay? Permitida a través de quiénes? De los discos intercalares y del sistema tubular transverso. ¿Okay? Y bueno, vamos a hablar también de la función ventricular. Los ventrículos, como tal, recuerden que funcionan, es una bomba. Es una bomba para poder eyectar la sangre hacia la circulación mayor, menor, etc. Porque recordemos que la sangre venosa y arterial llega aquí a las aurículas, ¿no? Aurícula, llega acá. Este viene de la sistémica, circulación menor, o sea, viene aquí de la parte inferior del cuerpo, de la parte superior, ¿no? Y esta es la sangre pobre en O2, o sea, K2. Y aquí viene la sangre rica en O2, que vendría a pasar por el intercambio de oxígeno, el intercambio gaseoso que ocurre en los pulmones, ¿no? En la nivel alveolar, ¿no? Esta sangre es rica en O2 y pobre en O2, ¿ok? Rica en O2, pobre en O2. Y después va a tener que ser eyectada, ¿no? La de aquí para pasar de nuevo a la circulación pulmonar, para tener el intercambio gaseoso y volverse sangre rica en O2, y la de acá para ir a la circulación sistémica, ¿no? A través de la aorta. Entonces, los ventrículos son esa bomba que va a eyectar toda esa sangre hacia nuestra circulación, ¿no? Y va a tener distintas características, distintas situaciones a través de este proceso. Vamos a ver un llenado durante la diástole, que esto lo van a ver más adelante en la siguiente clase. Desbordamiento de los ventrículos, que es cuando hay un desbordamiento del llenado de la sangre. Eyección ventricular, que es importantísimo. ¿Para qué? Para poder eyectar la sangre a la circulación. Y la relajación ventricular, que es después de haber tenido esta eyección, obviamente que el ventrículo no va a estar contraído todo el tiempo. Entonces va a tener que volver a recuperar su forma para prepararse para la siguiente eyección. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de aquí algo también importante.
el gasto cardíaco. O sea, como tal, el gasto cardíaco es la cantidad de sangre bombeada por el corazón, que en total nosotros vamos a bombear alrededor de 5 litros por día, o sea, alrededor de 5.000 mililitros. Por cada latido vamos a bombear 70 mililitros y en un minuto tenemos aproximadamente 70 latidos. Bueno, y los 5.000 mililitros es un redondeo, ¿no? Porque hay que recordar también que hay un volumen sanguíneo que se va a quedar dentro de los ventrículos, porque no se van a quedar vacíos. Eso hay que tener en claro también. Y para que podamos tener esta eyección, vamos a tener tres cosas importantes: precarga, contractibilidad y poscarga, que es lo que va a permitir el volumen de eyección sistólica. Y dentro de esta contractibilidad tenemos el inotropismo y la ley de Frank-Starling. Entonces, esta contractibilidad es la característica importante y principal de nuestros cardiomiocitos, ¿no? Pero para que esta contractibilidad se produzca, va a depender también de esto, del inotropismo y la ley de Frank-Starling, ¿no? Okay. El inotropismo como tal es la capacidad del músculo de contraerse al ser estimulado. Vamos a recibir el estímulo como tal, un estímulo positivo o negativo, y esto va a permitir la contracción del músculo cardíaco. Va a haber uno intrínseco que vendría a ser la sarcómera, nuestra sarcómera que responde al potencial de acción para la contracción, y la relación de excitación y acoplamiento, que es justamente esta relación que ocurre entre el potencial de acción y la contracción de la sarcómera, ¿no? O sea, cuando se acoplan esos dos, el potencial de acción y la capacidad de contracción de la sarcómera, es lo que permite la característica del inotropismo a nivel intrínseco, ¿ok? Esta contractibilidad de la sarcómera, como hemos visto, depende de la biodisponibilidad de calcio, la cantidad y calidad de proteínas contráctiles, hablamos de la actina y la miosina, y la biodisponibilidad energética, el ATP. Esto va a depender justamente del ATP. O sea, ¿por qué razón? Recuerden que nuestros cardiomiocitos tienen una alta concentración de mitocondrias y energía de reserva, que vendría a ser glicógeno, que es lo que permite que se contraiga para poder tener energía, ¿no? Y entonces vamos a hablar de que aquí, a mayor concentración de calcio, mayor va a ser la contractibilidad. Y por el otro lado vamos a tener algo extrínseco, que vendría a ser por parte del sistema autónomo. Este efecto inotrópico puede ser tanto positivo como negativo. En el sistema autónomo vamos a ver que a través de esta vía nerviosa va a ser simpática y parasimpática. ¿Ok? Perdón. A nivel simpática va a ser una respuesta positiva, inotrópica positiva, y a nivel parasimpática va a ser una respuesta inotrópica negativa. ¿Ok? Los inotrópicos positivos suelen también estar relacionados a catecolaminas. Esto va a aumentar el ritmo de la contracción. En cambio, el parasimpático va a reducir el ritmo de la concentración. A nivel positivo va a haber un aumento de la tensión máxima que puede haber en los cardiomiocitos, y a su vez va a haber una velocidad de relajación mucho más rápida. O sea, el corazón, el miocardio se va a relajar mucho más rápido para poder tener una recuperación más rápida y así poder contraerse más rápido, de esa manera, ¿no? En cambio, cuando hablamos de la vía simpática por el otro lado, va a reducir estas acciones. Por lo tanto, va a reducirse la contractibilidad, el tiempo de relajación va a ser mayor y la contractibilidad va a ser más lenta. Y justamente para regular esta contracción del corazón, el bombeo, o sea, porque el corazón es como una bomba, nuestro miocardio es la bomba, vamos a tener un mecanismo intrínseco que es la ley de Frank-Starling y un control del corazón por el sistema autónomo, ¿no? Lo más importante aquí va a ser que nos interesa hablar ahorita va a ser la ley de Frank-Starling, ¿ok? Y bueno, vamos a hablar aquí también del lucitropismo. El lucitropismo justamente es esto, la capacidad que tiene el corazón de entrar en reposo. Esto es un fenómeno diastólico, consume O2 y también hay gasto de energía, y es producto de la recaptación de calcio. Okay. Recordemos que cuando vimos al inicio, ¿no? Vamos por aquí. Aquí está. Que el calcio obviamente entró a nuestra sarcómera
y activó la contracción entre la actina y la miosina y permitió este proceso de desplazamiento o modelo de deslizamiento. Ok, muy bien, hubo contracción. ¿Y después qué pasó? La célula no va a estar contraída todo el tiempo. Por ello, este calcio va a tener que volver a retornar hacia las reservas de la sarcómera, ¿no? Va a retornar a las reservas de la sarcómera. Del retículo sarcoplasmático, perdón. Entonces, para retornar, va a tener que hacerlo a través de un canal que es el canal calcio ATPase, ¿no? Esto va a permitir el retorno del calcio hacia la reserva y después el calcio que también quedó en exceso porque recuerden que había un calcio que viene intracelular que va a activar este retículo sarcoplasmático para poder liberar la reserva y de la reserva retorna y del retorno de la reserva va a tener que salir al medio externo porque este calcio no vamos a necesitarlo hasta dentro de otra contracción, ¿no? Entonces, este calcio va a salir de la célula a través de canales de sodio-calcio y a su vez el sodio que ingresa va a salir a través de canales de sodio-potasio ATPase. ¿Okay? Para que de nuevo se vaya a una célula despolarizada y los niveles internos de concentración de las cargas vuelvan a lo que era. Okay. Este es justamente el lucitropismo, es la relajación ventricular. Es la relajación de la capacidad de entrar en reposo, en la cual los iones calcio van a regresar a la reserva del retículo cytoplasmático para de nuevo ser utilizados posteriormente, ¿no? Cuando tengamos que volver a realizar la contracción producto de una despolarización, ¿no? ¿Ok? ¿Y a través de quiénes ocurre esto? A través de la bomba calcio ATPasa, ¿no? Y también de los canales sodio-calcio y a su vez para que este sodio que ingresa por intercambio con el calcio, para que salga este sodio, va a salir a través de los canales de sodio-potasio ATPasa. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí ahora? ¿Todo bien, Grecia? ¿Todo bien, Marcela? ¿Sí se está entendiendo cómo vamos? Yendo de paso a paso para poder entender cómo ocurre toda la contracción. Y ahora, bueno, la relajación. Muy bien. Okay. Y bueno, lo que hemos hablado de precarga y poscarga, ¿no? La precarga, para resumidas cuentas, ¿no? Porque son dos conceptos bien sencillos, pero muy importantes. La precarga es todo el volumen que llega al ventrículo y este genera una respuesta inotrópica. Esto quiere decir que el volumen sanguíneo que llega a nuestras aurículas, a nivel auricular, es lo que va a estimular la contracción. ¿Ok? Y en cambio, la poscarga es todas las fuerzas que se oponen a que la sangre salga del ventrículo. Es todo lo contrario, ¿no? Como tal, la poscarga está caracterizada por la resistencia periférica de los vasos sanguíneos, de la microcirculación y de la circulación de los vasos de la circulación mayor y la tensión de los vasos mismos. Y por lo tanto, y por otro lado, la precarga es todo el volumen sanguíneo que va a llegar hacia nuestros aurículas y ventrículas, ¿no? Para poder generar la contracción y que va a estimular justamente el inotropismo. O sea, si nuestro corazón, los receptores perciben que hay un volumen sanguíneo mayor o menor, eso va a permitir que también haya una respuesta a cuánto debe ser la contracción. Y para esa regulación de cómo debe ser la contracción y modularse a los volúmenes sanguíneos, vamos a tener nuestra ley de Frank-Starling. Justamente es esto de acá. ¿Y qué es la ley de Frank-Starling? La capacidad intrínseca del corazón de adaptarse a los volúmenes de sangre que afluyen.
Y esto nos describe aquí que cuanto más se distiende el músculo cardíaco durante el llenado, mayor es la fuerza de contracción y mayor es la cantidad de sangre que bombea hacia la aorta. Eso es importantísimo. Por esa razón les mencioné que aquí en la precarga, para pasar a la contracción en el proceso inotrópico, dependiendo de estas concentraciones de la precarga, es como vamos a contraer el músculo cardíaco. Y para que ocurra este equilibrio, tenemos la ley. Para calcular este equilibrio, bueno, para acomodarse a este equilibrio, está la ley de Frank-Starling. A mayor volumen, mayor distensión del músculo cardíaco para poder sobrellevar este volumen. Y después va a ser mayor la contracción. Esto también nos permite calcular la fracción de eyección, porque obviamente cuando va a contraerse el músculo cardíaco, va a eyectar la sangre que tenemos en los ventrículos y hasta va a llegar a nuestra circulación general, ¿no? Entonces, para poder tener esta concentración, lo calculamos de esta manera. La fracción de eyección vendría a ser igual al volumen de eyección sobre el volumen de llenado. O sea, y esto va a tener un rango. Un rango mayor o igual al 55%, es como se calcula. Y el rango va más o menos de 55 a 80%. Aproximadamente es un promedio de 67%. ¿Qué ocurre si este rango es mayor al usual? Vamos a tener lo que se conoce como un corazón insuficiente, porque es incapaz de manejar los volúmenes que vienen para poder contraerse. No maneja o bien poco, o no maneja mucho volumen o poco volumen. Y eso podría conllevar a una insuficiencia cardíaca, que bueno, más adelante verían en fisiopatología, ¿no? Pero hasta acá estamos bien, ¿no, chicos? Ok. Ujú. Ya, listo. Antes de, bueno, con esto acabaríamos la presentación. Bueno, acá pueden ver la bibliografía. Como recomendación, no recordad que pueden leer el Constanzo como el Guyton, que son muy buenos también para poder repasar el tema, ¿no? Aquí alguna tiene una pregunta, algo que quiera revisar de nuevo antes de pasar al post-test, chicas, para después para después resolverlo en grupo. Ok, todo claro entonces. Voy a dejar, bueno, entonces voy a dejar de compartir y voy a pasarles ahorita el post-test. Ok, un minutito. Ay, no sé cómo dejar de compartir. Acá está. Ah, listo. Ok, y ahorita les voy a pasar el post-test. Ya está.
Listo, chicas, ya está en el chat y ya también lo compartí por el grupo. Ahí pueden ir. Me avisan apenas termine.
Elsa, ya terminé el post-test. Ah, ya, ok. ¿Quién más falta, chicas? Porque ya tengo aquí 2 respuestas. Falta una. Ya de ahí vamos a corregirlo. La voy a compartir pantalla. Me avisa apenas quién falta y ya empezamos a corregirlo, ¿ok? Ok, chicas, voy a empezar a hacer la corrección. Vamos a ver. Ok, listo. Okay, vamos a ver, vamos a empezar acá. Primera pregunta, ¿no? ¿Qué es el miocardio? Bueno, recordemos que es la capa muscular del corazón. ¿Ok?
No es una arteria principal del cuerpo, tampoco es una válvula entre las cámaras del corazón. Esa, por ejemplo, son la válvula aórtico-ventricular, etcétera. Válvula tricúspide, bicúspide, etcétera. No. ¿Es un tipo de célula sanguínea? No. ¿Es una vena principal del cuerpo? No. Por lo tanto, es la capa muscular del corazón. ¿Ok? Siguiente pregunta. ¿Qué efecto tiene un inotrópico negativo en el miocardio? Recordemos que inotropismo, hay inotropismo positivo y hay inotropismo negativo. Hay que recordar que puede ser por vía parasimpática positiva y parasimpática negativa. Entonces, positivo aumenta la contracción, negativo la reduce. Por lo tanto, un inotrópico negativo no va a aumentar la frecuencia de contracción del miocardio, no va a aumentar la presión arterial, tampoco va a mejorar el flujo sanguíneo o va a aumentar la cantidad de sangre inyectada en los latidos. Por lo contrario, va a disminuir la fuerza de contracción del miocardio. Y al disminuir la fuerza de contracción, también va a disminuir la eyección. ¿Okay? Ahora, esta pregunta de aquí. Según la ley de Frank-Starling, ¿cómo afecta un aumento del volumen diastólico final a la fuerza de contracción del miocardio? Un aumento del volumen. Centrémonos aquí. O sea, digamos que todavía ustedes todavía no conocen lo que es diástole y sístole, pero vamos a ver que aquí aumenta el volumen. Entonces, si aumenta el volumen, recordemos que por la ley de Frank-Starling va a aumentar la contracción, es proporcional. Si disminuye el volumen, disminuye la fuerza de contracción. ¿Por qué? Porque la ley de Frank-Starling, recuerden que es la capacidad de adaptarse a los volúmenes que llegan en la precarga. ¿Okay? Por aquí recordemos esto. ¿Dónde está? ¿Se puede ver esta pestaña o no? Ok, vamos a compartir ahora esto de acá. Ya, listo. Recordemos justamente esto de la ley de Frank, de la precarga y la poscarga, ¿no? No sé si se está viendo. Ya, ok. Ya, listo, aquí está. Recordemos esto de la capacidad intrínseca del corazón de adaptarse a los volúmenes de sangre que afluyen. ¿Y por dónde fluye la sangre? ¿En qué momento? Vamos a ver eso en la precarga. La precarga son todos los volúmenes que llegan al ventrículo y esto genera una respuesta inotrópica. ¿Okay? Entonces, si al nivel de la precarga va a aumentar el volumen, aumenta la contractibilidad y para que se adecue a esta cantidad, esta variación de volúmenes, es la ley de Frank-Starling. ¿Okay? Y justamente aquí, mientras más se distiende el músculo cardíaco durante el llenado, mayor será la fuerza de contracción. ¿Por qué? Porque se va a distendir más para poder manejar mayor cantidad de volúmenes en niños, ¿no? Entonces, vamos a repetir esto. Ya. Y no volvemos al test. Entonces, si va a aumentar el volumen diastólico final, la fuerza de contracción del miocardio va a ser aumentar la fuerza de contracción. ¿Ok? Olvidémonos esto del diastólico. Por el momento vamos a aumento del volumen, ¿no? Aumenta el volumen, aumenta la fuerza de contracción. ¿Okay? Este es como que un distractor, ¿ya? Ahora, ¿qué describe la poscarga en relación al miocardio? Recordemos que en el miocardio está la precarga y la poscarga. La poscarga son todas las fuerzas que se oponen a la eyección. Son todas las fuerzas que se oponen al momento de que va a haber la contracción, ¿no? Por lo tanto, aquí vamos a ver que es la resistencia del ventrículo que debe superar para inyectar sangre. Eso es en otras palabras, ¿no? O sea, es toda la resistencia que generan los vasos sanguíneos periféricos, los vasos sanguíneos mayores, la aorta, etcétera, que opone para poder generar la eyección de la sangre, ¿no? No es el tiempo del llenado sanguíneo, no es la cantidad de sangre que regresa al corazón, no es la postcarga no está relacionada a volúmenes, esto está relacionado a fuerzas, ¿no? Fuerzas de oposición, ¿ok? Y por último, ¿cómo afecta el aumento de la precarga al volumen sistólico del corazón, según la ley de Frank-Starling? ¿Ok? Aumenta el volumen sistólico, ¿no? Bueno,
tomando en cuenta si es sístole y diástole, si aumenta el volumen sanguíneo que entra hacia nuestros aurículos y ventrículos, en la ley de Frank-Starling que dice que la contracción va a ser mayor, va a tener que va a aumentar este volumen sistólico, va a aumentar la contracción, ¿ok? Por lo tanto, aumenta el volumen sistólico, ¿ok? Aumenta la contracción es porque hay aumento del volumen. Aumento de volumen que quiere decir que aumenta la sangre que ha llegado a nuestras aurículas para poder ser después eyectadas. ¿Ok? ¿Quedó más claro esto? Sí, muchas gracias, Elsa. Ok, listo, Solange. ¿Alguna pregunta, Grecia? ¿Alguna pregunta, Marcela? Algo que tengan que consultar. Voy a tomar ese silencio como dice. De todas maneras, igual, chicos, repasen aquí un poquito. Como manera resumida, lo pueden, si quieren hacer como un repaso rápido, todo está un poquito más digerido en este otro libro. Si no es el Guyton, pueden leer tranquilamente el Constanzo. Ahí lo pueden ver en su biblioteca virtual, en el Sevier. Saben cómo entrar, o si no les ayudo. Ok, tomaré ese silencio como si. Bueno, Por Clinical K, ¿verdad? ajá, por Clinical K. Van a su biblioteca virtual y ponen el libro Constanzo, Fisiología, o si no ponen Guyton, Fisiología en el buscador, y ahí les va a permitir el acceso a la biblioteca, ¿no? Y bueno, y buscan en el capítulo de Fisiología Cardíaca, y para repasar lo de contracción está en el capítulo de contracción, contracción o contractibilidad. Okay. Recuerden que como tal, bueno, todo este proceso, todo esto ocurre en nuestros cardiomiocitos. O sea, el potencial de acción, y muy importante, repasen el potencial de acción, porque esto de alguna manera también nos va a permitir entender cómo se produce también la repolarización, la despolarización, al momento de transmitirse los impulsos eléctricos también a través de unas fibras que se llaman, que si recordamos que son fibras, como adelantándolas, ¿no? Fibras de Purkinje, etcétera, nódulo auriculoventricular, nódulo de Ashok-Tawara, etcétera. O sea, repasen esto para que tengan claro después cuando quieran avanzar a lo que es el electrocardiograma. ¿Y de dónde viene? ¿De dónde ocurre? Esto es importante. ¿Ok? Bueno, eso sería todo por hoy, chicas. Ahorita voy a tener la grabación. Muchas gracias por su asistencia y su participación. Hasta la próxima. Y Muchas gracias, Elsa. Buen día. igual buen día para ti, Solange.